es... Él siempre terminaba la conversación. Ya sabes, sometiéndose. Tú, yo, Leo Fender. En el mundo del rock and roll, pocas historias han provocado tanta fascinación y debate como la complicada relación entre el bajista Michael Anthony y el fallecido icono de la guitarra, Eddie Van Halen. Durante años el silencio rodeó la tensión, los rumores y la distancia que creció entre ellos, dejando a los fans especular sobre lo que realmente sucedió detrás de escena de una de las mejores bandas de rock. Ahora, Michael Anthony finalmente ha roto ese silencio, hablando abiertamente sobre Eddie de una manera que es a la vez emocional y reveladora. Las revelaciones de las que habló mostraron las verdades sorprendentes que sorprenderán a todos en la industria, incluyéndote a ti. La carrera rockera de Michael Anthony. El viaje de Michael Anthony a través de la música es una historia de talento, dedicación y resistencia, que comenzó mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de una de las mejores bandas de rock de la historia. Nacido Michael Anthony Sofsky, el 20 de junio de 1954, en Chicago, Illinois. Su temprana vida fue moldeada por un amor por la música que más tarde definiría su carrera. Desde muy joven, Anthony mostró un oído natural para el ritmo, gravitando hacia el bajo como su instrumento de elección. Esta pasión lo guiaría a través de las décadas, llevándolo al corazón del rock and roll y solidificando su lugar como uno de sus bajistas más reconocibles. Su historia y línea de tiempo de carrera no solo rastrean el ascenso de Van Halen, sino que también destacan su capacidad para adaptarse, reinventarse y continuar haciendo música que resuene con el público en todo el mundo. Durante las décadas de 1960 y 1970, la familia de Anthony se mudó a California, una decisión que lo ubicó en el entorno adecuado para nutrir sus ambiciones musicales. California en ese momento estaba llena de nuevos sonidos y energía juvenil, lo que lo convirtió en el telón de fondo perfecto para un adolescente ansioso por encontrar su voz como músico. En la escuela secundaria, Anthony comenzó a tocar el bajo en bandas locales, desarrollando su habilidad y confianza mientras actuaba junto a otros músicos aspirantes. Este período de crecimiento sentó las bases para su futura carrera, enseñándole la disciplina de la actuación en vivo y el valor de la colaboración. La experiencia de esos primeros años le sería útil más tarde cuando subió al escenario con Van Halen, uno de los actos en vivo más enérgicos de su época. El año clave para Michael Anthony llegó en 1974. Fue entonces cuando se unió a Van Halen, reemplazando al bajista original, Mark Stone. En ese momento, la banda todavía se estaba abriendo camino en la escena musical de Los Ángeles, pero la llegada de Anthony ayudó a completar una formación que eventualmente explotaría en el escenario internacional. Sus habilidades como bajista eran innegables, pero lo que rápidamente lo distinguió fueron sus poderosas voces de acompañamiento y su animada presencia en el escenario. Si bien la forma de tocar la guitarra de Eddie Van Halen capturó gran parte de la atención, las armonías de Anthony se convirtieron en una parte esencial del sonido característico de la banda. Su química con los otros miembros solidificó la identidad de Van Halen, dándole a su música una profundidad que los fans reconocieron y apreciaron al instante. En 1978, Van Halen irrumpió en el centro de atención con su álbum debut homónimo. Este disco se convirtió en un hito en la historia del rock, presentando a los oyentes el sonido audaz de la banda. Las contribuciones de Michael Anthony fueron evidentes de inmediato, particularmente en sus coros en canciones como Running with the Devil. Su capacidad para proporcionar armonías altísimas elevó la música
y le dio a Van Halen una ventaja única en comparación con otros grupos de rock de la época. El álbum debut preparó el escenario para el ascenso meteórico de la banda. Y para Anthony, marcó el comienzo de una carrera que lo vería actuar frente a millones de fans en todo el mundo. Entre 1978 y 1984, Van Halen se estableció como una de las fuerzas más dominantes del hard rock. Álbum tras álbum cimentó su reputación, y Anthony jugó un papel central en ese éxito. Desde Van Halen 2 en 1979 hasta Women and Children First en 1980, Fair Warning en 1981, Diver Down en 1982 y el legendario 1984 y 1984. Estuvo allí en cada nota. Sus líneas de bajo proporcionaron la base sólida que permitió que el trabajo de guitarra de Eddie Van Halen se elevara, mientras que sus voces de fondo agregaron una riqueza a las canciones que se convirtieron en clásicos. Esta era no solo definió el lugar de Van Halen en el rock, sino que también elevó a Michael Anthony a un nivel de reconocimiento que pocos bajistas alcanzan, demostrando que su papel era vital para el sonido y el éxito general de la banda. En 1996, el mundo de la música observó de cerca cómo Van Halen se reunió con David Lee Roth por un breve momento en los MTV Video Music Awards. Michael Anthony fue parte de esta reunión muy publicitada que les dio a los fans un vistazo de la química original que había lanzado por primera vez a la banda al estrellato. Si bien la reunión en sí fue de corta duración, fue un momento importante en la línea de tiempo de Anony, mostrando cuán profundamente su historia estaba entrelazada con el legado de Van Halen. También reflejó las complejidades continuas de la dinámica de la banda, que continuaron cambiando a lo largo de los años. En 2004, Michael Anthony volvió a subir al escenario con Van Halen, esta vez para una gira de reunión con Sammy Hagar. Esta gira marcaría una de sus últimas salidas importantes con la banda. Para Anthony, fue otra oportunidad para actuar para los fans que habían seguido el viaje de Van Halen desde el principio y que apreciaban ver a la formación reunida. La energía de estos shows demostró que a pesar del paso del tiempo y los desafíos que enfrentó la banda, la música seguía siendo tan poderosa como siempre. Fue un recordatorio apropiado de cuánto había contribuido Anthony al legado del grupo y por qué los fans lo tenían en tan alta estima. A medida que se desarrollaban los años 2000, Michael Anthony llevó su carrera en una nueva dirección. Se convirtió en miembro fundador de Chicken Foot, un supergrupo que incluía al exalumno de Van Halen Sammy Hagar, el virtuoso de la guitarra Joe Satriani y el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Este nuevo capítulo le permitió a que Anthony explorar un nuevo territorio creativo, demostrando que su talento se extendía mucho más allá de su trabajo con Van Halen. Chicken Foot recibió atención crítica por su química y musicalidad, y el papel de Anthony en la banda subrayó su capacidad para adaptarse a diferentes entornos musicales sin dejar de ofrecer la misma pasión y precisión que había definido su carrera desde el principio. En las décadas de 2000 y 2020, Michael Anthony continuó su asociación con Sammy Hagar, esta vez como parte de la banda conocida como The Circle. De gira y grabando con Hagar y otros músicos experimentados, Anthony demostró su compromiso inquebrantable de actuar y crear música. Incluso cuando pasaron décadas desde su debut con Van Halen, su impulso y energía se mantuvieron fuertes. Al mismo tiempo, su legado como uno de los miembros fundadores de Van Halen
continuó siendo celebrado por fans e historiadores de la música por igual. Para Anthony, no se trataba solo de mirar hacia atrás a lo que había logrado, sino también de mantenerse activo en el presente, manteniendo viva su música para el público, tanto antiguo como nuevo. Las disputas de Anohni y las tensiones de Van Halen. La composición de canciones siempre ha sido uno de los aspectos más complejos y a veces controvertidos de cualquier banda, y Van Halen no fue la excepción. El papel de Michael Anohni en el grupo fue esencial para su sonido general, particularmente con sus armonías y su sólida base de bajo. Durante años, se le acreditó como coescritor en todas las canciones de Van Halen, hasta 1984, un reconocimiento que parecía reconocer sus contribuciones como parte del equipo creativo de la banda. Sin embargo, declaraciones posteriores de Eddie Van Halen sugirieron lo contrario. Eddie expresó la creencia de que Anthony no merecía el mismo crédito por las canciones de la banda. Un comentario que arrojó dudas sobre la imagen de colaboración que los fans habían asociado durante mucho tiempo con el éxito de Van Halen. Este desacuerdo sobre el crédito de la composición de canciones provocó una controversia que se extendió mucho más allá del grupo en sí, agregando capas de tensión a una dinámica de banda ya complicada. Con el tiempo, la disputa sobre el crédito de la composición de canciones se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de las grietas dentro de la base de Van Halen. Por un lado, el registro oficial mostraba el nombre de Anohni, incluido entre los compositores de la banda durante una parte importante de su catálogo. Por otro lado, los comentarios de Eddie sugirieron que creía que el papel creativo del bajista había sido exagerado. Para los fans que admiraban la sinergia entre los miembros, esta era una situación difícil de reconciliar. La banda siempre había proyectado una imagen de unidad y arte compartido. Sin embargo, estas declaraciones posteriores socavaron esa narrativa. La controversia dejó a muchos observadores preguntándose cuál había sido el verdadero equilibrio de contribuciones detrás de escena y si Anthony había sido tratado justamente en retrospectiva. Este debate sobre la composición de canciones también destacó la pregunta más amplia de cómo se asigna el crédito dentro de las bandas. A los ojos de muchos oyentes, la fuerza de Van Halen no provenía solo de la guitarra de Eddie o la presencia extravagante de David Lee Roth, sino de la combinación de personalidades y sonidos que creaban algo más grande que la suma de sus partes. Las armonías de Anohni, que a menudo se elevaban por encima de la música, eran una característica definitoria del sonido de la banda. El hecho de que sus contribuciones creativas pudieran ser cuestionadas años más tarde impactó a los fans como un ejemplo de cómo la política interna y los puntos de vista personales podían remodelar la comprensión pública de la historia de una banda. Ya sea que Anthony haya escrito riffs o letras, su papel en la configuración de la identidad general de Van Halen fue innegable. Y esto hizo que las declaraciones de Eddie fueran particularmente controvertidas. Conectado con el tema de la composición de canciones estaba el tema más amplio de las relaciones personales dentro de la banda. A lo largo de los años, las tensas relaciones entre Michael Anthony y los hermanos Van Halen, particularmente Eddie, se convirtieron en un tema frecuente de discusión en los medios. Circularon informes de tensión a medida que el grupo sorteaba cambios en su formación, diferencias creativas y las presiones de mantener su estatus como una de las bandas de hard rock más exitosas del mundo. Aunque Anthony generalmente mantuvo una conducta profesional y evitó comentarios incendiarios, la sensación de fricción era innegable.
Cada nuevo desarrollo parecía agregarse a la percepción de que los lazos entre el bajista y los hermanos Van Halen se habían debilitado considerablemente. La tensión que surgió dentro de Van Halen reflejó los desafíos más amplios de mantener unida a cualquier banda durante décadas de fama. El éxito puede fortalecer los lazos, pero también puede magnificar las diferencias, y la relación entre Anthony y los hermanos Van Halen se convirtió en un ejemplo de esto último. Incluso cuando el grupo estaba vendiendo millones de discos y actuando en arenas llenas, la dinámica personal detrás de escena era menos armoniosa. Para Anthony, esto significó equilibrar su lealtad a la música y a los fans con la realidad de la creciente distancia de sus compañeros de banda. Si bien siguió siendo una parte importante del grupo en el escenario, fuera del escenario las fracturas eran cada vez más difíciles de ignorar. Esta tensión no se limitó a desacuerdos privados. Se desarrolló públicamente, a menudo a través de declaraciones hechas en entrevistas o en la cobertura proporcionada por la prensa. Para los fans de toda la vida, fue desalentador ver a la banda, que una vez estuvo tan unida, lidiando con un conflicto tan obvio. Si bien Anthony era conocido por su lealtad y consistencia, parecía quedar cada vez más marginado en los últimos años de la banda. La tensión con Eddie Van Halen en particular se destacó como una de las razones clave detrás de la sensación de división. La relación profesional que había impulsado tanto éxito en el escenario ahora parecía eclipsada por disputas personales, dejando a los fans preguntándose si la reconciliación era posible. El famoso legado de Eddie Van Halen. La historia de Eddie Van Halen es una que combina talento natural, experimentación implacable y una carrera que remodeló el sonido de la música rock para las generaciones venideras. Nacido Edward Lodewijk Van Halen, el 26 de enero de 1955 en Ámsterdam, Países Bajos, la temprana vida de Eddie dio pocas pistas del revolucionario guitarrista en el que se convertiría. Sin embargo, su base musical se sentó casi desde el principio. Sus padres los animaron tanto a él como a su hermano Alex a dedicarse a la música, inculcando disciplina y práctica que serían esenciales para su éxito posterior. Esta base en la música fue la semilla de la que eventualmente crecería uno de los legados más grandes del rock. En 1962 la familia de Eddie hizo un movimiento que cambió sus vidas a Pasadena, California. Esta reubicación no solo abrió nuevas oportunidades, sino que también colocó a los hermanos Van Halen en el corazón de una vibrante escena musical que comenzaba a tomar forma en el sur de California. Adaptarse a un nuevo país y cultura no siempre fue fácil, pero Eddie y Alex se apoyaron en la música como una constante. La influencia de su padre, combinada con su propia determinación, los mantuvo en el camino correcto. Fue en Pasadena donde la pasión de Eddie por la guitarra comenzó a afianzarse por completo. A pesar de que inicialmente estudió piano antes de cambiar su enfoque al instrumento, que definiría su carrera. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, Eddie y Alex estaban explorando la música con mayor profundidad, formando pequeñas bandas y experimentando con el sonido. Lo que comenzó como proyectos de la escuela secundaria, pronto se convirtió en algo más serio. La implacable dedicación de Eddie a la práctica lo distinguió de los demás, y su enfoque de la guitarra era diferente a todo lo que la mayoría de la gente había visto en ese momento. No solo tocaba el instrumento, parecía reinventarlo. Durante este período, Elie y Alex comenzaron a colaborar con otros músicos, construyendo las bases de lo que eventualmente se convertiría en Van Halen.
El punto de inflexión llegó en 1972 cuando Eddie y Alex, junto con el bajista Michael Anthony y el vocalista David Lee Roth, formaron la banda que pronto conquistaría el mundo. Inicialmente tocando en clubes locales y fiestas en el patio trasero, Van Halen rápidamente se ganó una reputación por sus espectáculos de alta energía y las deslumbrantes habilidades de guitarra de Eddie. La voz se corrió rápido y en poco tiempo el grupo estaba llamando la atención. Este fue el comienzo de un viaje musical que no solo impulsaría a Eddie a la fama, sino que también consolidaría el estatus de Van Halen como una de las bandas más importantes en la historia del rock. En 1978, Van Halen lanzó su álbum debut homónimo, y el mundo del rock nunca volvería a ser el mismo. Temas como Running with the Devil y el explosivo instrumental Eruption mostraron las innovadoras técnicas de guitarra de Eddie. Su uso del tapping en particular sorprendió al público e inspiró a innumerables jóvenes guitarristas a repensar lo que era posible en el instrumento. El álbum no solo fue exitoso, fue un cambio cultural, colocando a Eddie en el centro de una nueva era en el hard rock. Con este lanzamiento, Van Halen había llegado oficialmente, y el lugar de Eddie como innovador de la guitarra estaba asegurado. Finales de la década de 1970 y la de 1980 se convirtieron en una época dorada tanto para Eddie como para Van Halen. Álbumes como Van Halen 1979, Women and Children First, 1980, Fair Warning 1981, Diver Down 1982 y el gran éxito 1984 solidificaron su dominio. Los solos y riffs de Eddie se volvieron instantáneamente reconocibles, y su sonido definió a una generación de música rock. El sencillo Jump del álbum de 1984 se convirtió en el primer y único éxito número 1 de la banda en el Billboard Hot 100, lo que demuestra aún más la capacidad de Eddie para equilibrar la habilidad técnica con el atractivo principal. La combinación de su genio con la guitarra, la extravagante personalidad de líder de Roth y la sección rítmica impulsora de la banda hicieron de Van Halen uno de los actos más electrizantes de la década. En 1996, Van Halen se reunió brevemente con David Lee Roth para una aparición en los MTV Video Music Awards. El momento provocó una gran expectación, pero también destacó los continuos desafíos de mantener unida la formación original. Poco después, la banda experimentó otro cambio importante, incorporando a Gary Cheiron como cantante principal. El resultado fue el álbum de 1998, Van Halen 3, que, aunque ambicioso, recibió críticas mixtas y marcó un capítulo menos exitoso comercialmente en la historia de la banda. Aún así, el trabajo de guitarra de Eddie siguió siendo el punto focal, incluso cuando el grupo luchó por recuperar su impulso anterior. En 2007, Eddie Van Halen y la banda recibieron uno de los honores más altos en la música rock, la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll. Este reconocimiento no solo celebró su éxito en las listas de éxitos, sino que también reconoció el papel de Eddie en el cambio del lenguaje mismo de la guitarra. En ese momento, su legado como innovador e ícono estaba asegurado. Más tarde ese mismo año, Eddie regresó a las giras con David Lee Roth e introdujo a un nuevo miembro en la formación, su hijo, Wolfgang Van Halen, quien intervino en el bajo. Esta adición creó una nueva dinámica al tiempo que mantuvo a la familia profundamente conectada con el legado de la banda. El regreso de Roth también llevó a nueva música. En 2012,
Van Halen lanzó A Different Kind of Truth, su primer álbum con Roth desde 1984. El proyecto demostró que incluso después de décadas de altibajos, el impulso creativo de Eddie seguía siendo fuerte. Si bien el álbum se basó en algunas ideas de los primeros días de la banda, demostró que Van Halen aún podía captar la atención en la era moderna. La forma de tocar la guitarra de Eddie continuó deslumbrando, lo que demuestra que su arte no se había atenuado con el tiempo. Los problemas y controversias de Van Halen. La carrera de Eddie Van Halen no solo se definió por su extraordinario talento e innovación, sino también por las luchas, los conflictos y las controversias que a menudo lo rodeaban. Como muchas figuras que llegan a la cima de su campo, su historia incluyó momentos de triunfo, así como desafíos que revelaron el lado más humano de una leyenda. Estos problemas, aunque difíciles, se convirtieron en una parte inseparable de su viaje y agregaron profundidad a la comprensión de su vida y su legado. Si bien su música siempre será innovadora, las luchas detrás de escena nos recuerdan que incluso los íconos enfrentan batallas personales que pueden dar forma tanto a sus carreras como a sus relaciones. Uno de los desafíos más persistentes que Eddie enfrentó a lo largo de su carrera fue su lucha contra el abuso de sustancias. El alcoholismo y el consumo de drogas lo siguieron a través de muchas etapas de su vida. Y si bien no borraron su brillantez como guitarrista, innegablemente tuvieron un impacto en su salud, sus actuaciones y sus relaciones con quienes lo rodeaban. Los fans a menudo notaban fluctuaciones en sus apariciones públicas, donde a veces parecía enérgico e imparable, mientras que en otros momentos parecía tenso o mal. Aquellos más cercanos a él frecuentemente compartieron preocupación sobre cómo sus adicciones lo estaban afectando. E incluso el mismo Eddie reconoció más adelante en su vida cuán destructivos habían sido estos hábitos. Sus batallas contra el abuso de sustancias reflejaron el lado más oscuro de la cultura del rock and roll, donde la presión constante, las giras y la fama a menudo empujaban a los artistas hacia mecanismos de afrontamiento poco saludables. Agregando a las dificultades en su vida personal estaban las bien documentadas disputas con sus compañeros de banda. Las tensiones con David Lee Roth, el vocalista original de la banda, se convirtieron en legendarias en la historia del rock. Sus desacuerdos sobre la dirección creativa, el control de la banda y las diferencias personales llevaron a conflictos explosivos que los fans y los medios siguieron de cerca. Si bien su química en el escenario era innegable, sus personalidades conflictivas dificultaron el mantenimiento de la asociación. Cuando Roth se fue en 1985, la banda entró en la llamada era Van Hagar, con Sammy Hagar, pero incluso este cambio no puso fin al conflicto. La relación de Eddie con Hagar eventualmente también se agrió, lo que llevó a otra ronda de disputas que reflejaban las mismas frustraciones de control y dirección. Estas disputas subrayaron cómo la dinámica interna de Van Halen, aunque musicalmente poderosa, a menudo era inestable y llena de tensión. Otra controversia que definió los últimos años de Eddie con la banda fue su conflicto con el bajista Michael Anthony. Durante años, Anthony había sido visto como una parte integral del grupo, proporcionando no solo una base de bajo estable, sino también voces de acompañamiento distintivas que dieron forma al sonido de Van Halen. Sin embargo, Eddie restó importancia a las contribuciones de Anthony, llegando incluso a sugerir que su aporte creativo era mínimo en comparación con otros miembros. La situación llegó a un punto de ruptura en 2006 cuando Anthony fue reemplazado por el hijo de Eddie, Wolfgang
Van Halen. Si bien Wolfgang demostró ser un músico talentoso por derecho propio, muchos fans vieron el reemplazo como injusto e irrespetuoso con las décadas de dedicación de Anoni. La decisión causó una reacción violenta entre los seguidores leales de la banda que vieron a Anthony como una parte vital de la química original. Esta controversia creó una tensión duradera entre Anthony y Eddie, alimentando aún más la narrativa de discordia dentro de Van Halen. Junto con estos desafíos interpersonales, Eddie también enfrentó serias luchas de salud. En 2000, fue diagnosticado con cáncer de lengua, que muchos atribuyeron a su tabaquismo excesivo, y como especuló Eddie, posiblemente al uso de púas de guitarra de metal que sostenía en su boca. El diagnóstico conmocionó a los fans y puso en el centro de atención las vulnerabilidades personales de Eddie. Después de someterse a tratamiento, se declaró libre de cáncer. Pero su salud continuó siendo una fuente de preocupación, ya que enfrentó batallas recurrentes con la enfermedad en los últimos años. Finalmente, el cáncer regresó y se convirtió en una lucha central en sus últimos años, lo que lo llevó a su muerte en 2020. Esta batalla de salud en curso no fue solo una lucha personal, sino también un recordatorio del precio que años de estilo de vida de rock and roll, combinados con desafíos médicos, podrían tener incluso en los artistas más fuertes. Las luchas de salud de Eddie se vieron agravadas por la inestabilidad más amplia dentro de la gestión y las operaciones de Van Halen. La banda se hizo conocida no solo por su música, sino también por sus decisiones impredecibles, cancelaciones de última hora y direcciones cambiantes. Los fans a menudo expresaban frustración cuando se cancelaban los conciertos o cuando las giras parecían plagadas de incertidumbre. Los profesionales de la industria también notaron lo difícil que podía ser trabajar con un grupo que operaba bajo tal conflicto interno. Si bien la brillantez de Eddie como guitarrista nunca se cuestionó, la inestabilidad de la gestión de la banda hizo que mantener su impulso fuera mucho más desafiante de lo que podría haber sido de otra manera. Estos problemas a menudo eclipsaron la emoción de los nuevos proyectos, dejando a los fans decepcionados por la falta de consistencia de la banda. Además de todos estos desafíos, estaba el escrutinio al que Eddie se enfrentaba por parte de los medios. Conocido por ser algo solitario, rara vez se mostraba disponible para entrevistas o apariciones frecuentes. Esta privacidad, aunque comprensible, a menudo alimentaba la especulación sobre su bienestar. Los rumores sobre su salud circulaban constantemente, especialmente a medida que aparecía con menos frecuencia en público. Cuando aparecía, su comportamiento a veces errático o su frágil condición planteaban aún más preguntas. La combinación de su reclusión y el hambre constante de noticias sobre él convirtió a Eddie en un tema de fascinación mediática continua, pero también de distorsión. Las historias sobre su salud, su vida personal y sus relaciones a menudo se adelantaban a los hechos, creando un ciclo de especulación que lo siguió hasta el final de su vida. Michael Anthony lamenta la reunión inconclusa de Van Halen. Las reflexiones de Michael Anoni sobre su tiempo con Van Halen revelan tanto los altibajos de una carrera histórica que abarcó décadas, como los remordimientos que aún persisten después del fallecimiento de Eddie Van Halen. En una entrevista sincera, Anthony se sinceró sobre sus experiencias, su papel en la historia de la banda y la complicada dinámica personal y profesional que dio forma al legado de Van Halen. Sobre todo, admitió que uno de sus mayores remordimientos fue la forma en que terminaron las cosas para la banda, especialmente con Eddie, con quien nunca tuvo la oportunidad de reconciliarse por completo. Su honestidad arroja luz sobre las luchas que pueden surgir al ser parte de un grupo legendario, al tiempo que destaca los lazos de amistad y música
que los mantuvieron conectados a través de los años. El viaje de Michael Anoni con Van Halen comenzó en 1974, cuando su compañero de clase de la universidad, Edward Van Halen, lo invitó a lo que resultó ser una sesión de improvisación que duró toda la noche. Esa reunión cambiaría el curso de la vida de Anoni, poniéndolo en un camino que eventualmente lo llevaría a la fama mundial. Desde el momento en que se unió, Anthony se convirtió en una piedra angular de Van Halen, contribuyendo no solo con su forma de tocar el bajo, sino también con sus distintivas voces de fondo, que se convirtieron en una parte esencial del sonido característico de la banda. Su presencia se mantuvo constante a través de las muchas fases de la evolución de Van Halen, incluso cuando los líderes cambiaron y las direcciones musicales cambiaron. Durante más de 3 décadas, Anthony superó los altibajos de Van Halen junto con los hermanos Van Halen. Estuvo allí durante la dramática partida de David Lee Roth, un momento que muchos pensaron que podría significar el fin de la banda. Sin embargo, la llegada de Sammy Hagar dio nueva vida a Van Halen, marcando el comienzo de lo que muchos fans llaman la era Van Hagar, marcada por el éxito en las listas de éxitos y las arenas llenas. Anthony también soportó el período polarizador con Gary Chiron, que recibió reacciones mixtas de fans y críticos por igual, y fue testigo de la posterior reunión con Hagar, que, desafortunadamente, no cumplió con las expectativas. Su lealtad y dedicación ayudaron a mantener a Van Halen a flote durante tiempos turbulentos, solidificando su lugar como una parte vital de la historia del grupo. A pesar de su larga trayectoria, el tiempo de Anoni con Van Halen llegó a su fin en 2006, un año después de la segunda partida de Sammy Hagar. En una medida que despertó la controversia entre los fans, Eddie Van Halen eligió reemplazar a Anthony con su propio hijo, Wolfgang, que tenía solo 15 años en ese momento. Si bien Wolfgang demostró ser un músico talentoso por derecho propio, muchos fans de toda la vida se molestaron por la eliminación de Anoni, sintiendo que no tenía en cuenta sus contribuciones a la banda. La decisión dejó una marca no solo en la base de fans, sino también en el propio Anthony, ya que destacó las tensiones personales y profesionales que se habían desarrollado entre él y Eddie. Cuando se le preguntó recientemente sobre el mayor arrepentimiento de su carrera, Anthony no dudó en señalar la forma en que terminaron las cosas con Van Halen. En sus palabras, la banda debería haberse ido con una explosión que sacudiera al mundo, pero en cambio terminó más como un gemido. Reflexionó sobre lo mágico que se sentía cuando la banda estaba en su apogeo, describiendo esos momentos como vivir el sueño y el cuento de hadas. Incluso cuando Roth dejó el grupo por primera vez, Anthony dijo que había esperanza porque la llegada de Hagar había provocado un renacimiento que le permitió a Van Halen alcanzar alturas aún mayores. Pero mirando hacia atrás, siente que el capítulo final de la banda estuvo muy por debajo de lo que podría haber sido, dejándolo con una persistente sensación de decepción. Anthony también reconoció que sus problemas no resueltos con Eddie Van Halen pesan mucho sobre él. Aunque los dos se habían enfrentado a lo largo de los años, Anthony creía que eventualmente se habrían reconciliado si Eddie hubiera vivido más tiempo. Reveló que había hablado con Wolfgang sobre una posible gran gira de reunión que Eddie estaba planeando. Una que habría reunido a todos los miembros pasados de Van Halen. Esta gira potencial, que trágicamente nunca se materializó, podría haber servido como el gran final que Anthony había imaginado. Una oportunidad para dejar atrás el pasado y celebrar el legado de la banda con el mundo. Reflexionando sobre el estado de ánimo de Eddie en sus últimos años, Anthony
notó que Eddie parecía listo para seguir adelante y dejar atrás los viejos rencores. Describió la actitud de Eddie como una de aceptación con la voluntad de decir: «El pasado es el pasado y agua bajo el puente». Esta perspectiva le da a Anthony algo de consuelo, aunque lamenta no haber tenido la oportunidad de arreglar las cosas personalmente con Eddie antes de su fallecimiento. La idea de lo que podría haber sido una reunión llena de perdón, amistad y música sigue siendo agridulce para Anthony y para los fans que soñaban con ver la formación original, reunida por última vez. Aunque nunca tuvo un cierre con Eddie, Anthony encontró una medida de paz a través de su relación con Wolfgang Van Halen. En un recuerdo sincero, compartió cómo él y Wolfgang tuvieron una conversación larga y significativa que ayudó a resolver los sentimientos persistentes. La conversación le proporcionó a Anthony un cierre y le permitió ver un nuevo lado del legado de Van Halen a través de los ojos de Wolfgang. Valerie Burtonelli, la ex esposa de Eddie y la madre de Wolfgang, estuvo presente durante ese momento, haciéndolo aún más significativo para Anthony. Para él, este intercambio no solo fue curativo, sino también una forma de reconectarse con la familia que había sido una parte tan central de su vida durante tantos años. Anthony también expresó admiración por Wolfgang, elogiándolo tanto como persona como músico. Destacó el talento de Wolfgang y el éxito de su propia banda, Mammoth Beach, señalando que la música de Wolfgang es genial al construir una relación con Wolfgang. Anthony encontró una conexión positiva que ayudó a cerrar parte del dolor de su pasado fracturado con Eddie. Si bien no fue la reconciliación que había esperado con su antiguo compañero de banda, le permitió sentir un sentido de continuidad y respeto por el nombre de Van Halen.